Yo quiero partir de lo que podríamos llamar una posición subjetiva frente a la gestión, y se llama hacerse cargo. Hacerse cargo significa, como lo diría un colega mío, que las cosas tal vez no sean como yo quisiera que fueran, pero son como son. Y cuando yo digo que las cosas no son como yo quisiera que fueran, pero son como son, ese es el desafío que yo tengo frente a un tema de gestión. Dicho en otras palabras, tomando algo de lo que Margarita Poggi planteaba, los adolescentes serán o no como yo quisiera, la familia será o no como yo quisiera, el país es o no como yo quisiera, pero es el que es. Y frente al que es o al que yo veo como es, hacerse cargo significa que ese es el primer punto de partida frente a la gestión. Y el primer punto de partida se llama aceptación, que no es lo mismo que resignación y no es lo mismo que negación. La resignación da por hecho que nada puede hacerse porque ya todo está definido. En la aceptación, lo que leo es lo que creo que es, y desde ese creer que es mi punto de partida para la acción, esa es la gestión. Entonces, la primera posición subjetiva, que para mí también es la primera posición de cualquier tipo de liderazgo, yo lo llamo condición primaria del liderazgo, es hacerse cargo. Si estoy en la escena en la que estoy, es porque me hago cargo de que este es el desafío. Si ese desafío importa un vacío, es porque en ese vacío se instala un deseo. Y yo diría que la gestión es la transformación, si podemos colocarlo, es la transformación en acto de un deseo que la antecede. La gestión es hacer lo que un deseo que la precede fuerza para que sea hecho. Ese deseo en términos educativos puede surgir de la política educativa, de la estrategia que se siga, inclusive de la planeación curricular. Puesto en la gestión, lo que hace es justamente colocar emocionalidad, libidinizar los vínculos, erotizar los vínculos en términos de lo que queremos hacer. Y eso se nota, se percibe en la temperatura de una organización antes que en los papeles de un documento. Y por lo tanto, allí donde no hay deseo puesto, el nivel de resultados, el nivel de práctica desciende impresionantemente. Uno lo puede ver en el micromundo de un docente frente a los pibes. Allí donde está el deseo puesto en la tarea, en lo que quiere, en lo que de algún modo se plantea, se genera un vínculo que en muchos casos supera la falta de recursos, las dificultades y las barreras que de algún modo se plantean. Hace muchos años, Elliot Jaques, un sociólogo que trabajó en el tema de las organizaciones, decía que uno de los temas claves para entender y para evaluar lo que sería la calidad profesional en cualquier rubro, lo llamaba la valoración de la tarea. La valoración de la tarea es no más que hacer lo que quiero hacer y sentir que esto es útil. Cuando eso no existe, lo que ocurre es que el deseo va para otro lado. Entonces yo trabajo de esto, pero el deseo está puesto en cualquier otra cosa. Tan legítimo como cualquier otra. El problema es que el costo lo paga el vínculo donde el deseo se ha retirado. Entonces no es casual que pensemos que tal vez una de las cosas más inasibles, pero más importantes del rol en la gestión, micro del docente o macro del político o del director, es cuánto deseo tiene puesto en la propia tarea. Y ya todavía no hablo ni de conocimientos, ni de capacidades, ni de competencias. Cuánto quiere hacer lo que está haciendo. Y tal vez ese sea entonces uno de los primeros rubros que nos interesa de esa gestión. Gestión que dijimos que trabaja en los qué, trabaja en los cómo. Se introduce en la idea de vehiculizar aquello que se quiere hacer. Y este vehículo que se quiere hacer significa en última instancia, frente a ese futuro deseado que nos plantea el deseo, hacer
lo que va a ser ese futuro. Dicho de otra manera, en una mirada tradicional el futuro es eso que está allá o es eso que se nos viene. Nosotros podríamos decir que el futuro es eso que estamos haciendo exactamente ahora. Lo que va a ocurrir en ese lapso, en una gran parte está ocurriendo ahora, porque lo que estamos haciendo ahora condiciona aquello que va a ocurrir en el futuro. El aula que se quiere construir o que se quiere tener, hace falta hacerla desde el momento que se construye. El equipo docente que uno quiere tener no es el que va a tener, sino el que está haciendo ahora. Lo que estamos haciendo en el presente construye directamente el futuro que vamos a tener. En idioma es fácil de verlo. Yo no puedo dentro de 10 años decidir que ahora quiero aprender inglés y en ese momento saber inglés o cualquier otro idioma. Para que eso ocurra dentro de 10 años, hoy tengo que empezar. Entonces la gestión lo que hace es construir futuro desde el presente. Y desde esa acción, ¿hasta acá me siguen? ¿Sí? Por supuesto que no es un futuro aleatorio, es un futuro que también uno se plantea. Creo que una gran parte de los comentarios que hacía Margarita Poggi es cómo establecer la brecha entre ese futuro deseado y esto que tenemos. Ese recorrido es el recorrido de la gestión. Lo que hace la gestión es recorrer la brecha entre aquello deseado del futuro y esto que tenemos en el presente, para achicar esa brecha y recorrerla. Fíjense que para esto también es importante tener por lo menos una orientación de cuál es ese futuro, hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque de no tenerlo, nuestras acciones estarían ligadas a un mero pragmatismo de hacer todos los días, pero no saber hacia dónde estamos yendo. Para eso es importante el sentido, y por eso si no hagamos esta mínima experiencia. Ya que estamos después de un par de horas de hablar, ¿pueden pararse un segundito? No les va a pasar nada. Todos, allá también. Pararse no quiere decir simultáneamente comentar. Bien, así como yo les digo que se paren, les voy a pedir dos cosas. Una, que dejen las carpetas que tienen en los asientos. Y la segunda cosa es, aunque parezca mentira, cierren los ojos. Todos, por favor. Todos, todos, todos. Cuando yo les diga ya, van a extender el brazo derecho y apuntar hacia dónde está el norte geográfico. Stop. Alto, alto, alto. Todavía no. Les pido, por favor, cuando yo digo ya, lo hacen y solamente cuando yo les pido, abran los ojos. Ya. Bien. Mantengan el brazo y abran los ojos. ¿Ustedes se imaginan si estamos dirigiendo el sistema para este lado? Ahora, quiero que se den cuenta de una cosa. Por un lado está, les quiero decir una cosa, yo tampoco lo sé. Después lo podemos averiguar. Ahora, ustedes se dieron cuenta la dispersión que puede significar cuando todo el mundo va para otro lado. Eso muchas veces nos ocurre en las organizaciones cuando no tenemos claro ese futuro, esa visión, esa cuestión hacia dónde vamos de forma compartida. Entonces ocurre esto. Simplemente para tener la sensación, supongamos que el futuro esté mirando hacia ese escudo. Marquen todos para ese lado y vean lo que significa cuando toda una organización está caminando para el mismo lugar. Gracias. Dijimos también que nuestro tema en la gestión es un hacer. El hacer, que es subsidiario de esta visión, subsidiario de la política, subsidiario de los valores que queremos sostener, tiene que ver con que las cosas ocurran. Cuando decíamos este tema de que gestionar es hacer que las cosas suceden, es que vamos a ver la calidad de la gestión por las cosas que efectivamente ocurran o no.
Y entonces ahí tenemos un foco en el hacer. Sin embargo, vale la pena hacer una distinción del hacer, de este hacer de la gestión. Pedro Guareschi, que es un educador brasileño, desarrolló una idea que a mí me pareció muy potente para entender esto del hacer. Él planteaba la idea de 4 haceres, no uno. Entonces decía, hay uno, podemos colocar, gracias, donde uno dice hacer. Hacer es la actividad propia de un actor, de un sujeto en una organización. Y entonces decimos, bueno, esta es la que uno supone. Cuando dice ¿qué hacemos? Es lo que uno hace en términos concretos de acción. Pero también hay un no hacer, que también es una acción. Y esto también es importante, en qué momento hacer y en qué momento, entre comillas, no hacer. Recuerdo el título de un libro, de un artículo más que de un libro, cuyo título era muy interesante, tal vez más que todo el artículo. Se dedicaba a la gente que trabaja y entonces era una apelación a quienes conducen en el trabajo y se llama el artículo "Déjenlos trabajar tranquilos". Y hay veces donde la sabiduría de quien conduce no tiene que ver con un hacer, sino con un no hacer. Y eso tiene que ver con generar el espacio para que el otro desarrolle la cosa sin que yo me meta en el medio. Casi como cuando la madre o el padre se meten en la pelea de 2 hermanos y terminan los 3 peleados, porque por algunas cosas vale la pena que se arreglen entre ellos y uno no tiene nada que hacer ahí. Saber no hacer es tan importante como saber hacer. Y a veces también la cuestión del hacer está vinculada a aquello que permitimos hacer o que impedimos hacer. Uno podría decir que cuando uno no hace nada frente a problemas de corrupción o de ética, está haciendo. No es que no hace, deja hacer. Y si uno deja hacer, está haciendo. Del mismo modo que cuando uno se planta en un no frente a un adolescente o a un chico, impidiendo hacer, también está haciendo. Y muchas veces haciendo a favor, aunque parezca lo contrario. Esto es, si hay un tema en la autoridad, que es lo que está cuestionado, es nuestra imposibilidad del no. Esa misma imposibilidad que a veces tenemos frente a los pibes, a los hijos o a los alumnos de un no. Pero no es un no que está vinculado a nuestro propio interés. Es un no vinculado al interés del otro. Y es curioso, porque para decir no hay que bancarse hasta el odio del otro, sabiendo que el reconocimiento de ese no puede venir muchos años después. Sin embargo, hay que tener una posición subjetiva para sostener el no. Eso es impedir hacer. Impedir hacer significa también un modo de hacer. ¿Dónde se ven estos 4 niveles del hacer? En los efectos. Cualquiera de estos niveles tiene un efecto directo en los comportamientos, las conductas y los aprendizajes. Hacer, no hacer, impedir hacer o dejar hacer, todo tiene un efecto sobre las conductas y los comportamientos. Tal vez hemos estado demasiado vinculados a la idea de un hacer como única instancia. Sin embargo, tenemos que empezar a jugar con estas variables que también tienen efectos y a veces efectos bien significativos.